Weiss y Hill no tuvieron demasiadas dificultades en localizar un ejemplar de Voyage de la Horde en la zona del Cairo de habla francesa. Aquel dibujo en concreto parecía responder a la duda de Wilkinson. El mismo faraón parecía tener dos nombres, uno con el símbolo del carnero y el otro que le deletreaba Khufu. Así, el 9 de mayo, Weiss, Hill y Perrin ya sabían que hacía falta una cartera más, y cuál tenía que ser su aspecto. Y cuando se abrieron paso hasta la cámara de Campbell el 27 de mayo, los tres debieron de preguntarse, ¿a qué estamos esperando? Y así fue como apareció la concluyente cartera final en la cámara de arriba del todo. La fama, sin una tortura, estaba al menos asegurada para Weiss y el señor Hill. Por su parte, no saldría de esta aventura con la mano vacía. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de nuestras acusaciones, siglo y medio después de los acontecimientos? Lo suficientemente seguros, pues, como la mayoría de los falsificadores, el señor Hill cometió un grave error, un error que sería la guinda de todo este pastel de despropósitos, un error que ningún escriba de la antigüedad podría haber cometido. Resultó que los dos libros de referencia que utilizaron Weiss y Hill, el Materia Geográfica de Wilkinson y el Voyage de la Horde, contenían errores de ortografía y la confiada pareja plasmó los errores en las inscripciones de la pirámide. El mismo Samuel Beers indicó en su informe que el jeroglífico de KH, la primera consonante del nombre de Khufu, que representaba un colaborador, aparece en la obra de Sr. Wilkinson, sin diferenciarse del disco solar. El jeroglífico KH se tenía que emplear en todas las cartelas. Al deletrear las cartelas Kenem Kuf, que había en las dos cámaras inferiores, pero el símbolo correcto del colador no se empleó ni una sola vez. En lugar de eso, el consonante KH se representaba con el símbolo del disco solar. Quienquiera que fuese el que escribió aquellas cartelas había cometido el mismo error que cometería Wilkinson. Cuando Weiss y Hill se hicieron con el libro de la Borde, el boceto de este no hizo más que agravar el error. En las tallas de la roca que había copiado estaba la cartera de Khufu a la derecha y la de Kunuk Kuf a la izquierda. En ambos casos, la Borde, que admitía su ignorancia en estos temas y que ni siquiera intentó leer los símbolos, representó el signo de KH como un círculo vacío. El símbolo KH estaba correctamente realizado en las tablillas de la marca roja, como pudieron verificar expertos como Lepsius en Deckmaler, Kurt Sete en Urkunden, Des Alten Reich y A. Gardinier, y Pitt en The Inscription of Sinai. Pero la Borde cometió otro error fatídico. Dibujó como inscripción de uno solo faraón con dos nombres reales, lo que en realidad eran dos inscripciones contiguas, diferentes estilos de trazo y de dos faraones diferentes, como se ve claramente. Pero aquel dibujo sirvió para reforzar la idea de Weiss y Hill de inscribir la cartela crucial de Khufu en la cámara más alta con el símbolo del disco solar. Pero al hacer esto, el autor de la inscripción había empleado el símbolo jeroglífico y el sonido fonético de Ra, el dios supremo de Egipto. Sin darse cuenta, había escrito Kenen Rauf en lugar de Kenen Kuf y Raufu en lugar de Khufu. Había utilizado el nombre del gran dios incorrectamente y en vano, lo cual era una blasfemia en el antiguo Egipto. También hubo un error inconcebible para un escriba egipcio de los tiempos de los faraones, como queda claro en todos los monumentos y en todas las inscripciones verdaderas del símbolo de Ra. Y el símbolo de KH se empleaba siempre correctamente, no solo en inscripciones diferentes, sino también en la misma inscripción del mismo escriba. Y de ahí que la sustitución de Ra por KH fuera un error que no hubiera podido cometer en la época de Keos, ni en la de ningún otro faraón en la antigüedad. Solo alguien que no estuviera familiarizado con los jeroglíficos, alguien extraño a Khufu y extraño al abrumador culto de Ra, podría haber cometido un error tan grave. Así pues, creemos que este último error, añadido a tantos aspectos desconcertantes e inexplicables del descubrimiento del que diera cuenta Weiss, estable y concluyente que Weiss y sus ayudantes fueron los que hicieron las marcas rojas, y no los constructores originales de la Gran Pirámide. Pero quizás se podía preguntar si no existe la posibilidad de que unos visitantes independientes como los cónsules británicos y austriacos, o Lord y Lady Arbuthnot, se hubieran dado cuenta de que las inscripciones parecían demasiado frescas para ser marcas de cantero. La pregunta fue respondida en la misma época por uno de los implicados, señor Perry, en su propio libro sobre este tema, The Pyramid of Giza. En él comentó que la pintura utilizada en las inscripciones antiguas era un compuesto de ocre rojo llamado Mokra
por los árabes, un compuesto que todavía se usa. No solo es que la misma pintura de ocre rojo estaba aún disponible, según afirmó Perrin, sino que es tal el estado de preservación de las marcas en las canteras que es difícil distinguir la marca de ayer o la de hace 3000 años. En otras palabras, los falsificadores estaban seguros de su tinta. ¿Eran Weiss y Hill, con la posible connivencia tácita de Perrin, moralmente capaces de perpetrar una falsificación de estas características? La circunstancia en la que Weiss se lanzó a esta aventura de descubrimiento, su trato a Cabilgia, la cronología de los acontecimientos y su determinación por conseguir un descubrimiento importante cuando el tiempo y el dinero se le estaban agotando, nos habla de un personaje capaz de tal acción. En cuanto al señor Hill, a quien Weiss le da infinitas gracias en su prólogo, lo cierto es que, de empleado de una fundición de cobre, que es lo que era cuando conoció a Weiss, pasó a ser el propietario del Hotel Cairo para cuando Weiss dejó Egipto. Y en lo referente al señor Perrin, un ingeniero civil convertido en egiptólogo, pues bien, los acontecimientos que siguieron hablan por sí mismos. Pues envalentonado con el éxito conseguido con una falsificación, el equipo de Weiss intentó hacer otra y probablemente dos falsificaciones más. Después de los descubrimientos de la Gran Pirámide, Weiss prosiguió sin ningún entusiasmo el trabajo de Cabilgia en las otras dos pirámides y alrededor de ellas. Animado por su recién conseguida fama, Weiss decidió posponer su regreso a Inglaterra para involucrarse en unos esfuerzos conjuntos por descubrir los secretos de las otras dos pirámides. Con la excepción de algunas marcas rojas en las piedras, los expertos del Cairo determinaron que eran de las tumbas o estructuras externas a las pirámides y no del interior de estas. No se encontró nada de importancia en la segunda pirámide, pero dentro de la tercera pirámide los esfuerzos de Weiss se vieron recompensados. A finales de julio de 1837, cuando, como ya mencionamos brevemente sus trabajos, se abrieron paso. Cámara sepulcral, entrando allí un sarcófago de piedra bellamente decorado pero vacío. Las inscripciones árabes de las paredes y otras evidencias sugerían que esta pirámide había sido muy frecuentada y las piedras del suelo de cámaras y pasillos estaban desgastadas y apagadas por el ir y venir constante de gente. Sin embargo, en tan frecuentada pirámide y al despecho del cofre de piedra vacío, Weiss se las ingenió para encontrar pruebas de su constructor, una hazaña que igualaba al descubrimiento hecho en la Gran Pirámide. En otra cámara rectangular que Weiss llamó el apartamento grande, se encontraron montones de basura, junto con los reveladores grafitis en árabe. Sin pensárselo dos veces, Weiss concluyó que esta cámara estaba pensada probablemente para ceremonias de funeral, como las de Abu Simbel, Tebas, etc., cuando se sacó la basura. Se encontró la parte más grande de la tapa del sarcófago, y cerca de esta se descubrieron fragmentos de la parte superior de la caja de la momia, inscritos con jeroglíficos y con la cartera de Micerino, sobre un bloque de piedra junto con parte del esqueleto consistente en costillas y vértebras, así como los huesos de las piernas y los pies envueltos en una vasta tela de color amarillo. De entre la basura se sacaron más tarde otros trozos de tablero y de tela. Parecería, por tanto, que dado que no podían sacar el sarcófago, se llevaron la caja de madera que contenía el cuerpo al apartamento grande con el fin de examinarlo. Así pues, este fue el argumento esbozado por Weiss. Siglos atrás los árabes habían conseguido entrar en la cámara sepulcral, habían encontrado el sarcófago y habían quitado la tapa. Dentro había una momia en el interior del ataúd de madera, la misma del constructor de la pirámide. Los árabes se habían llevado el ataúd y la momia apartamento grande con el fin de examinarlos, rompiéndolo todo en su transcurso. Y ahora Weiss se encontraba con todos estos restos y una cartera sobre un fragmento de ataúd de la momia, en donde ponía Menkaura, nada menos que el Micerinos de Herodoto. Había demostrado la identidad de los constructores de ambas pirámides. El sarcófago se perdió en el mar durante su traslado hasta Inglaterra, pero la caja de la momia y los huesos llegaron a salvo al Museo Británico, donde Samuel Birch pudo examinar la verdadera inscripción, en lugar de trabajar sobre facsimiles, como en el caso de las inscripciones de la Gran Pirámide, y no tardó en mostrar sus dudas. El ataúd de Micerinos manifiesta una considerable diferencia de estilo con respecto a otro monumento de la cuarta dinastía.
Wilkinson, por otra parte, aceptó la caja de la momia como una prueba auténtica de la identidad del constructor de la tercera pirámide, pero tuvo dudas respecto a la misma momia. La tela de la envoltura no le parecía que tuviera la antigüedad que se le otorgaba. En 1883, Langston Maspero coincidió en que la cubierta del rey Micerinos no es de la época de la cuarta dinastía y estimó que era una restauración llevada a cabo en la 25 dinastía. En 1892, Kurt Setti hizo un resumen de la opinión en general en el sentido de que la tapa del ataúd solo pudo ser diseñada después de los tiempos de la 20 dinastía. Como bien se sabe, ahora ni la caja de la momia ni los huesos eran los restos de un enterramiento original. Según E.S. Edwards de Pyramids of Egypt, en la cámara sepulcral el coronel Weiss había descubierto algunos huesos humanos y la tapa de un ataúd antropoide de madera escrita con el nombre de Micerinos. Esta tapa, que se encuentra en el Museo Británico, no pudo ser hecha en los tiempos de Micerinos, pues pertenece a un modelo que no se utilizó antes del periodo saítico. Las pruebas de radiocarbono han demostrado que los huesos son de principios del cristianismo. Sin embargo, la mera declaración en la que se niega la autenticidad del descubrimiento no nos lleva hasta el fondo del asunto. Si los restos no pertenecían a un enterramiento original, tenían que pertenecer a un enterramiento intruso, pero en tal caso la momia y el ataúd serían del mismo periodo, y no era este el caso. Aquí alguien había reunido una momia que había sido desenterrada en algún sitio y un ataúd que venía de otra parte. La inevitable conclusión es que este descubrimiento representaba un fraude arqueológico deliberado. ¿Puede ser una coincidencia este desemparejamiento que fueron los restos genuinos de dos enterramientos intrusos de épocas diferentes? Habría que dudar de ello, a la vista del hecho de que el fragmento del ataúd llevaba la cartela de Menkaura. Esta cartela se ha encontrado en estatuas e inscripciones de los alrededores de la tercera pirámide y sus templos, pero no dentro de ella, y es probable que el ataúd que llevaba la cartela fuera descubierto también en los alrededores. La atribución del ataúd a tiempos posteriores no proviene solo de su modelo, sino también por lo que pone la inscripción. Es una oración de Osiris del libro de los muertos. Que esto apareciera en un ataúd de la cuarta dinastía fue calificado de extraordinario, hasta que por el confiado, aunque entendido, Samuel Bees hace History from the Monuments, sin embargo, no precisaba haber sido una restauración, como algunos expertos sugirieron, de la 26 dinastía. Sabemos por la lista de reyes de Seti I de Ábidos que el octavo faraón de la sexta dinastía se llamó también Menkara, y su nombre se deletreaba de manera similar. Está claro, por tanto, que alguien encontró primero el ataúd en los alrededores de la pirámide. Indudablemente se dieron cuenta de su importancia, pues como el mismo Bay comentó, hacía escasamente un mes que había encontrado el nombre de Menkara Micerinos escrito con pintura roja en el techo de la cámara sepulcral de la pirámide central de las tres pequeñas pirámides que hay al sur. Debió de ser este descubrimiento el que le dio la idea al equipo de falsificadores de crear un descubrimiento en el interior de la tercera pirámide. El descubrimiento se lo atribuyen Weiss y Perrin. ¿Cómo perpetraron el fraude con o sin la ayuda del señor Hill? Una vez más, las propias crónicas de Weiss nos dan un atisbo de la verdad. Al no estar presente cuando las reliquias se encontraron, le pidió al señor Raven, cuando este caballero estaba en Inglaterra, que escribiera un informe del descubrimiento, como testigo independiente, invitado de alguna forma para estar presente en el momento justo del señor Raven, que se dirigía al coronel Weiss como Sir, y que firmó la carta de evidencias como en sus más obediente servidor. Atestiguó lo siguiente: al sacar la basura de la gran sala de la entrada, después de que los hombres hubiesen trabajado allí durante varios días, avanzando en dirección al rincón del sudeste, se descubrieron en primer lugar algunos huesos en el fondo de la basura. Inmediatamente se descubrieron los demás huesos y los trozos del ataúd. Ningún otro trozo de ataúd o huesos se pudo encontrar en la habitación. Así pues, ordené que se revisara cuidadosamente la basura que se había sacado de la misma habitación y se encontraron varios trozos más del ataúd y tela de la momia, pero en ninguna otra parte de la pirámide se encontró ningún trozo más, a pesar de que todo fue minuciosamente examinado con el fin de completar en la medida de lo posible el ataúd. Ahora podemos comprender mejor lo que sucedió. Durante varios días los trabajadores estuvieron sacando basura del apartamento grande, amontonándola en las cercanías. Aunque se examinó con cuidado, no se encontró nada.
Luego el último día, cuando solo quedaba por limpiar el rincón del sudeste, se descubrieron algunos huesos y fragmentos de un ataúd madera. Ningún otro trozo de ataúd o hueso se pudo encontrar en la habitación. Entonces se sugirió inteligentemente que se reexaminara cuidadosamente, no examinar, sino reexaminar, la basura que se había sacado de la habitación, un montón de casi 1 metro de alto. Y he aquí que se encontraron más huesos y fragmentos del ataúd junto con la importantísima cartela. ¿Dónde estaba el resto del esqueleto y el ataúd? Aunque todo fue minuciosamente examinado con el fin de completar en la medida de lo posible el ataúd, no se encontró nada en ninguna otra parte de la pirámide. Así pues, a menos que vayamos a creer que los huesos y los fragmentos del ataúd se lo llevara alguien en los siglos anteriores como souvenir, lo único que podemos suponer es que quienquiera que introdujera lo que había que descubrir llevó los fragmentos suficientes como para que se hiciera el descubrimiento. Un ataúd completo y una momia completa debían de ser difíciles de conseguir o eran demasiado voluminosos como para pasarlos solapadamente. Aclamado por su segundo descubrimiento importante, no tardó en ser ascendido a general. El coronel Weiss y Perrin se las ingeniaron para hacer aparecer en la zona de la pirámide escalonada de Zoser una piedra que llevara el nombre de Zoser, como no, escrito con pintura roja. No existen detalles suficientes en las crónicas para determinar si hubo falsificación o no, pero resulta increíble que una vez más fuera el mismo equipo el que se les apañara para desenterrar pruebas de otro constructor de pirámides más. Aunque la mayoría de los egiptólogos han aceptado sin más investigación la afirmación de que el nombre de Khufu estaba inscrito en la Gran Pirámide, los trabajos de Sir Alan Gardiner sugieren que éste tenía serias dudas al respecto. En su Egypt of the Pharaohs reprodujo las cartelas reales con una clara diferenciación entre los jeroglíficos de Ra y Kh, y comentó que la cartera de Keops se ha encontrado en varias canteras en las tumbas de sus parientes y nobles, y en ciertos escritos de fecha posterior. Resulta muy llamativa la ausencia en esta lista de las inscripciones de la Gran Pirámide. Sir Alan también omitió hacer mención de los descubrimientos de Weiss en la tercera pirámide, incluso del mismo nombre de Weiss. Si las pruebas de la construcción de la pirámide de Giza por parte de los faraones se caen a pedazos, no hay razón para sospechar de la autenticidad de la estela del inventario que afirmaba que las pirámides y la esfinge ya estaban allí cuando Keops vino a rendir homenaje a Isis y a Osiris. No queda nada que contradiga nuestra opinión de que fueron los dioses los que construyeron estas 3 pirámides. Al contrario, todo en ellas nos sugiere que no fueron concebidas por los hombres para el uso de los hombres.